Vamos de entrada a darle la bienvenida a Mauro Andino acá en Incómodos. Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Un saludo cordial para ustedes, a las órdenes. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, Mauro. Quería empezar preguntando, ¿no? Un poco para que la ciudadanía pueda entender en términos simples, ¿en qué consiste la comunicación que realizó ayer la Corte Constitucional conforme a estos cuatro pronunciamientos que ha tenido sobre las leyes que pasó el gobierno? Lo primero que hay que considerar es que el día de ayer la Corte lo que ha hecho recién es admitir a trámite varias de las demandas donde se denunciaba la presunta inconstitucionalidad de varios de los artículos de las leyes que fueron aprobadas en la Asamblea Nacional. ¿En contra de qué leyes se presentaron estas demandas? En contra de la ley de solidaridad, en contra de la ley de inteligencia y en contra de la ley de integridad pública. Son estos tres cuerpos normativos los que han sido impugnados como inconstitucionales. La Corte ayer lo que hace a través de la sala de admisión, que está conformada por tres jueces o juezas, es admitir a trámite. Pero dentro del auto de admisión, la Corte también tenía que pronunciarse de manera paralela sobre la solicitud de medidas cautelares que había hecho la Corte, perdón, los accionantes, los demandantes, pidiendo la suspensión provisional o temporal de la vigencia de esas normas. La Corte al respecto se pronuncia y la Corte señala que se suspenden algunos artículos, principalmente de la Ley de Solidaridad y de la Ley de Inteligencia, de la Ley de Integridad Pública, solo se pronuncia sobre una disposición transitoria. ¿Y por qué suspende provisionalmente la vigencia de esos artículos? Porque la Corte considera que los argumentos de los demandantes son creíbles. Existe verosimilitud, que es el término que usa técnicamente la Corte, y la verosimilitud o que algo sea verosímil implica que sea creíble, es decir, que tiene lógica, que tiene fundamento como para que la Corte tome esta decisión de suspender temporalmente. Pero además, la Corte suspende la vigencia de estas normas porque considera que existe, que es latente, un daño inminente, una amenaza grave que podría vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos a los que se les aplique esos artículos que han sido suspendidos temporalmente. Ahora, esto no significa que la Corte ya esté expulsando del ordenamiento jurídico estos artículos. Lo que la Corte dice es, para evitar cualquier vulneración a los derechos fundamentales de los ciudadanos, suspendo temporalmente la vigencia de estos artículos hasta que yo me pronuncie sobre el fondo del asunto mediante sentencia. Y será en sentencia cuando yo diga, estos artículos quedan vigentes o estos artículos son expulsados completamente del ordenamiento jurídico o incluso la Corte lo que podría hacer es modular la vigencia de estos artículos, es decir, sacar algunos párrafos o algunas palabras que considera son inconstitucionales y adecuar finalmente el texto para que sean vigentes, para que queden vigentes, perdón, y para que se ajusten, se adecúen al contenido de la Constitución. Las famosas sentencias aditivas o modulativas que se denomina técnicamente. También podría suceder, y con esto cierro esta parte, que la Corte, sobre aquellos artículos que ayer no suspendió su vigencia, al final del día en la sentencia sí termina expulsándolos del ordenamiento jurídico. O sea, lo de ayer no garantiza ni que solo las normas que hayan sido suspendidas se declaren inconstitucionales, ni que aquellas que no han sido suspendidas no puedan ser expulsadas finalmente del ordenamiento a través de la sentencia que emita la Corte. Pregunta, Mauro. Hay una frase que se utiliza mucho en estas tres leyes, es que han violado la unidad de materia. He escuchado muchísimo eso. Para el que no sabe mucho de leyes, ¿qué significa violar la unidad de materia en cuanto a estas tres leyes? Perfecto. Se han denunciado como inconstitucionales estas leyes, estas normas, por dos cuestiones, por vicios de procedimiento o vicios formales en la formación de la ley, valga la redundancia, y por cuestiones de fondo, es decir, porque el contenido de estas leyes violan los derechos señalados en la Constitución y no se adecuan al contenido material sustancial de la Constitución o a los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos o incluso a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre el primer aspecto, vicios de procedimiento, ahí ingresa esta cuestión, Alejandro, que tú me planteas.
que se ha vulnerado el principio de unidad de materia. ¿Qué significa esto en palabras simples? Que un proyecto de ley tiene que versar sobre una sola temática, que debe versar sobre una sola materia y que debe tener conexión temática, conexión teleológica, conexión sistemática, que son los tres principios que señala la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y que están señalados también en los pronunciamientos de la Corte Constitucional. El contenido de la ley no debe ser palabras coloquiales o simples, una chanfaina, una fanesca, no puede ser un arroz, un chaulafán donde tú le eches camarón y le eches carne de chancho y le eches pollo y una serie de cuestiones más. No, tiene que ser sobre un tema y debajo de ese tema o debajo de esa materia, perdón, los temas deben tener conexión lógica. Pongo un ejemplo. En la famosa ley de integridad pública se metieron cuestiones relacionadas con el Código de la Niñez y Adolescencia. También se metieron temas relacionados con el Código Orgánico Integral Penal y de forma simultánea se metieron reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público y al mismo tiempo se metieron temas relacionados al sistema de contratación pública. O sea, toda una mezcolanza sobre distintas aristas que no tenían secuencia lógica, pero además agrégale un elemento adicional. Se supone que estos proyectos de ley, a excepción del de inteligencia, la de solidaridad y la de integridad pública eran proyectos de ley económico urgente, pues. Y uno podría decir, ¿qué tiene que ver en materia de económico urgente reformas al Código de la Niñez y Adolescencia o al Código Orgánico Integral Penal? O en la ley de solidaridad, que terminó siendo más bien una reforma al Código Orgánico Integral Penal, ¿qué tenía que ver eso con el ámbito económico? Entonces, estas son cuestiones que al final del día tendrá que dilucidar la Corte en sentencia y que yo creo, sinceramente, que las terminará declarando inconstitucionales porque sobre el principio de unidad de materia, que es una cuestión formal de procedimiento, existen violaciones a todas luces, es decir, no hay por dónde justificar que se ha cumplido con esto, que es un principio constitucional establecido en el 136 de la Constitución y también en el 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y precisamente justo analizando la respuesta por parte del gobierno que se dio mediante un video en donde salió la ministra de gobierno, la flamante ministra de gobierno y el presidente de la Asamblea junto con, me imagino que parte de la cúpula de las fuerzas del orden, en donde hablaban, ¿no? Ya como si hubiera sido una medida, una declaratoria de inconstitucionalidad y no una medida provisional. Es complicado entender porque se supone, especialmente de Nils Olsen como presidente de la Asamblea, que debería entender totalmente cuál fue el pronunciamiento de la Corte el día de ayer, que fue admisión a trámite, justo como lo mencionó usted, Mauro. Entonces, ¿cómo puede leerse en lo político esta respuesta del gobierno ante estas medidas provisionales de la Corte Constitucional? Mire, María Laura, yo hago un llamado a los medios de comunicación para que todos ustedes, más allá de la línea editorial que tengan, sean de derecha, de izquierda, de centro, que inviten al presidente de la Asamblea y a la ministra de Gobierno para que fundamenten sus argumentos y defiendan jurídicamente en derecho por qué ellos creen que estas leyes sí son constitucionales y que no hagan lo que ayer hicieron, un show de 3 minutos rodeados de militares y de policías, lo cual a todas luces es antidemocrático y es una señal totalmente autoritaria, dictatorial, porque es una amenaza frontal a la independencia judicial, a la autonomía de los jueces constitucionales, y que en vez de hacer eso, que defiendan ante un medio de comunicación, en un debate, contra aquellos que estamos en contra de estas leyes porque consideramos que violan derechos fundamentales, que no fueron aprobadas, ajustadas al marco constitucional, y que ahí puedan exponer sus criterios. Ellos dicen que se han suspendido las normas o que han sido declaradas inconstitucionales a través de un boletín. Bueno, yo también podría decir como ciudadano que ellos a través de un video de 2 o 3 minutos se les ha ocurrido decir que sí son constitucionales, pero no han dado un solo argumento. La Corte no es que se ha pronunciado con un boletín, la Corte se ha pronunciado a través de 4 autos de admisión y ahí la Corte entrega sus argumentos del por qué suspende determinadas normas. De hecho, la Corte
Por ejemplo, sobre el pedido de suspensión de las normas relacionadas a las reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público, que a su vez permitieron el despido, la desvinculación de más de 5,000 servidores públicos a nivel nacional. Sobre esas normas la Corte no da paso a la suspensión provisional, porque la Corte dice que los accionantes no han logrado justificar de manera específica por qué esas normas provocarían un daño inminente o podrían vulnerar los derechos de los servidores públicos o de los ciudadanos. Sobre eso la Corte, por ejemplo, dice, yo no voy a otorgar medidas cautelares, pero eso no significa tampoco que al final del día, en sentencia, la Corte pueda decir, ya revisando el fondo, estas normas sí son inconstitucionales. E incluso la Corte podría decidir que la aplicación que se hizo de esas normas para desvincular a muchos servidores públicos quede sin efecto y que tenga efectos retroactivos y que aquellos servidores públicos que fueron desvinculados sean incorporados o reincorporados y que a su vez se les cancele la remuneración que dejaron de percibir durante el tiempo que estuvieron fuera de esas instituciones públicas. Todo eso podría suceder. O tal vez la Corte podría decir, solo se declara inconstitucional y los efectos serán para lo venidero. Lo que se aplicó antes, eso ya generó efectos jurídicos consolidados o situaciones jurídicas consolidadas y sobre eso no me voy a pronunciar. Es en todo caso, este comunicado de Zaida Rovira y Nils Olsen se vería como una especie, como tú lo decías, como una presión para que ya luego porque como tú bien dices, todavía no hay una sentencia en firme de la Corte Constitucional. Entonces es una manera de presionar para que, cuidadito, como decía Carlos Vera, advertidos están, advertidos, y no vayan a fallar en contra, porque... Y en esa línea también, Mauro, me gustaría analizar con usted el tema de el anuncio del presidente el día de hoy de las 7 preguntas para consulta popular, entre las cuales se encuentra la pregunta de si los jueces de la Corte Constitucional deberían ser sujetos a juicio político, lo que para mí a nivel personal representa una amenaza velada a estos jueces que están por emitir una sentencia sobre estas leyes y que básicamente les estás diciendo, mira, yo aquí te puedo meter un juicio, ya no vas a no vas a tener tanta inmunidad como para ser imparcial, ¿no? Es evidente que lo que buscan es presionar a la Corte Constitucional porque saben que es el último nicho de institucionalidad que no ha logrado ser cooptado por la función ejecutiva. Hay que decirlo a todas luces. Yo creo que quien se niegue a reconocer que el Ejecutivo tiene interferencia y control político sobre todas las funciones del Estado, o es iluso e ingenuo o realmente está cegado y no ve la realidad. Yo creo que todos sabemos que tienen control sobre la Corte Nacional de Justicia, sobre el Consejo de la Judicatura, en la renovación de los vocales del Consejo de la Judicatura, van a volver a colocar al mismo presidente actual del Consejo, va a estar ahí de vocal seguramente la ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, que fue enviada en una de las ternas del presidente de la República, va a estar el juez Favara, que fue enviado por la Asamblea Nacional, donde tiene mayoría ADN, tienen el control político de la Asamblea, con una mayoría no holgada, pero mayoría al fin y al cabo, tienen controlada la función electoral, hemos visto todas las barbaridades que hace el contencioso electoral para perseguir a unos y absolver a otros, que incluso hasta regalaban cocinas de inducción, etcétera. Y en ese marco, la Corte Constitucional representa el último escollo, si ustedes quieren. Y por eso es que la semana pasada emprendieron una campaña voraz en redes sociales, porque ya anticipaban que la Corte probablemente iba a suspender la vigencia temporal de estas normas, y por eso es que empezaron estas voces, primero con una ignorancia y un desconocimiento jurídico total, porque la mayoría de países democráticos del mundo, desde hace 80, 90, 100 años, tienen organismos que se encargan del control constitucional de las leyes que aprueban los parlamentos. Los tribunales constitucionales o cortes constitucionales existen en los países más desarrollados de Europa, en Alemania, en Francia, en Italia, en España, etcétera. Existen en países de nuestra región como Colombia, Perú y otros países más. Sin embargo,
Aquí se ha tratado de satanizar como que poco más es un invento de nuestros juristas criollos, por llamarlo de alguna manera, cuando no es así. La Corte Constitucional en su momento fue el Tribunal Constitucional y antes fue el Tribunal de Garantías Constitucionales. Existe hace muchísimas décadas atrás. Entonces, es evidente que están tratando de meterle presión. Esa pregunta de querer que los jueces y juezas sean sujetos de juicio político es una barbaridad. Solo les pongo un ejemplo. El día de mañana, si es que eso llegaría a aprobarse, significaría que si es que a un asambleísta no le gusta tal o cual sentencia o tal o cual dictamen que emite la Corte Constitucional, entonces se le ocurrirá recoger firmas de respaldo y presentarles un juicio político a los miembros de la Corte Constitucional. Claro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de hecho, ya condenó al Estado ecuatoriano y es bueno leer la historia para recordar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2 ocasiones sentenció al Estado ecuatoriano cuando el antiguo Congreso Nacional, en la época del expresidente Gutiérrez, mediante resoluciones legislativas se les ocurrió echarse abajo al Tribunal Constitucional y a la Corte Suprema de Justicia. En los casos Camba Campos y casos Quintana Cuello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos terminó por condenar al Estado y por ordenar mediante sentencia que se indemnice económicamente a los jueces y vocales de estos organismos que fueron destituidos ilegalmente, porque no se puede enjuiciar políticamente a jueces por el contenido de sus fallos, porque ahí ya se pierde total independencia. El día de mañana cualquier asambleísta de estos que dibujan, de estos que no saben sobre quintiles de pobreza, etcétera, se les ocurre que no están de acuerdo con una sentencia y ellos van a juzgar a los máximos magistrados del organismo constitucional de nuestro país. O sea, es una locura realmente. Y hablando precisamente de esta cooptación de poderes por parte del Ejecutivo, vemos que otra de las preguntas es eliminar el Consejo, o sea, que se ha usado bastante demagógicamente hablando, el eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y de atribuir estas funciones o regresar estas funciones a la Asamblea Nacional. Tal vez esta pregunta, porque todo lo que tenga que ver con reducción del Estado, con reducción de la burocracia, la gente generalmente le sabe bien. ¿Será que esta pregunta tal vez está bien direccionada hacia lo que la gente necesita o quiere escuchar en este momento? Sí, hay algunas preguntas gancho, como se denomina popularmente. Son resortes políticos que lo que tratan es de seducir al electorado para que a través de esas preguntas los ciudadanos terminen por plegarse también al resto de interrogantes que está planteando el Ejecutivo. Una de estas preguntas que seducen mucho es la de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ahora, ahí hay que considerar uno de los precedentes jurisprudenciales de la propia Corte Constitucional. La Corte en varios de sus pronunciamientos ya ha dicho que la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana solo procede bajo el mecanismo de reforma parcial, no bajo el mecanismo de enmienda. Al ser el mecanismo de reforma parcial, esto implicaría que primero tiene que debatirse en la Asamblea, ser aprobado en segundo debate con mayoría absoluta, es decir, 77 votos, y luego convocarse a un referéndum para que la gente diga sí o no a la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Esto hay que tenerlo claro. En su momento, Guillermo Lasso lo que planteó es quitarle la atribución al Consejo de Participación Ciudadana en la designación de autoridades, más no eliminar el organismo. Por eso es que en esa ocasión la Corte a Guillermo Lasso le dijo, bueno, quitarle una atribución, usted sí puede hacerlo vía enmienda, es decir, a través de un referéndum, pregúntele a la gente. En ese momento Lasso también preguntó sobre la reducción de asambleístas. Hoy lo vuelve a hacer Noboa porque sabe que es una pregunta que también seduce bastante. Pero aquí yo quiero hacerle un razonamiento a la gente. Si tenemos una asamblea desastrosa como la que tenemos hoy en día, con honrosas excepciones, que también hay que destacar hombres y mujeres que sí quieren trabajar, que quieren hacer algo por el país, bueno, hay que preguntarse quién puso a esos asambleístas que dibujan en las sesiones, quién puso a esos asambleístas que no saben qué es lo que significa quintiles o niveles de pobreza o de pobreza extrema, quién es el candidato presidente que en su momento colocó a asambleístas
que piden que para hacer política se necesita plata y que el que no tenga plata, pues entonces que se dedique a otra cosa. Bueno, y da la casualidad que es el propio presidente Novoa es el que puso a esos asambleístas. Entonces, parecería que él armó una asamblea de niveles precarios, insultantes para la opinión pública, con toda la intencionalidad de terminar desgastando y desprestigiando a la propia asamblea para luego tener pretexto y decir entonces hay que reducir el número. Entonces yo sí creo que la gente tiene también que sensibilizarse, investigar más y darse cuenta que no se trata de un tema de número tampoco. Yo sé que la asamblea no da la talla, no está a la altura de las circunstancias. Todos quisiéramos tener mejores representantes de derecha, de izquierda, de centro, pero el problema no está en el número. El problema está en la forma en que se eligen las candidaturas y el problema radica en los partidos y movimientos políticos. Yo pregunto, esos asambleístas de ADN que tantas críticas reciben, ¿fueron elegidos en procesos de democracia interna o fueron elegidos a dedo por parte del dueño del partido? ¿Qué perfil profesional, qué perfil político tenían? ¿Al menos eran militantes de ADN o eran reciclados de los otros partidos políticos de donde salieron? ¿O son producto de los entuertos y de los acuerdos políticos internos? Entonces, el problema de tener malos asambleístas es que los partidos y movimientos escogen mal a sus candidatos. Y eso es lo que hay que arreglar. Esto no se soluciona diciendo vamos a reducir de 151 a 120 o a 115. Eso es lo fácil y eso es lo que seduce, pero la mayoría, por no decir todos los parlamentos del mundo, y si uno compara con los parlamentos de la región, el parlamento ecuatoriano es de los que tiene menor número de representantes en su cámara. Creo que solo el parlamento boliviano está por debajo nuestro. Todos los demás tienen un número superior de asambleístas o de diputados. Mauro, pensando entonces en las 7 preguntas, ¿la pregunta de fondo es la de la Corte y el resto es relleno? ¿O qué es lo que a ellos realmente les interesa en esta consulta? Yo creo sinceramente que lo que les interesa es una o dos preguntas. La del Consejo de Participación Ciudadana, porque quieren que la designación de autoridades pase a la Asamblea porque ahorita tienen mayoría en la Asamblea, me explico. Entonces, claro, eso es, digamos, perdón que sea muy coloquial en el uso de mis términos, pero en mi tierra se diría, ese es el ñuto, esa es la carne, no el hueso. Entonces, eso es lo que quieren. ¿Verdad? Porque saben que tienen mayoría en la asamblea. Entonces, claro, al tener mayoría en la asamblea les interesa que hoy, en estos momentos, la designación de autoridades pase a la asamblea. Y la otra que me parece que les interesa muchísimo para terminar de privatizar la política y que sea un ejercicio, una actividad solo para quienes tienen dinero, es la de la eliminación del Fondo de Promoción Electoral, que igual seduce mucho, engancha a la gente. ¿Por qué? Porque hay un desprestigio de la política, pero por gente como la que coloca ADN en la asamblea, como la que pone el propio presidente Daniel Noboa. Entonces, esa pregunta lo que busca es que los políticos y los candidatos, por ejemplo, a la presidencia de la República, puedan gastar todo el dinero que quieran, pautando publicidad, cadenas interminables de spots publicitarios, jingles de radio, páginas enteras en medios de comunicación digitales, impresos, etcétera, y sin que exista un límite para aquello. Es decir, que el Estado ya no financie esas franjas publicitarias, sino que cada uno baile con su propio pañuelo, como se dice popularmente. Y ahí lo que va a pesar es que el que tenga la billetera más gorda y la chequera más grande termine por pautar en los grandes medios de comunicación. Y lo que va a suceder es que incluso la poca imparcialidad que les queda a los grandes medios de comunicación hegemónicos terminará por evaporarse. Porque yo pregunto, un medio de comunicación nacional que recibe una pauta, un contrato de 100,000, de 200,000 dólares por parte del posible candidato Noboa nuevamente, versus un candidato que solo paute 10,000 o 15,000 dólares, ¿a quién le darán más espacio en ese canal de televisión a nivel nacional? ¿A quién le darán un trato preferente en las notas periodísticas, en los reportajes que se hagan sobre ese candidato? ¿Al que paga 100,000 o al que paga 10,000 dólares? Y creo que la respuesta está ahí sobre la mesa a todas luces. Y este fondo de promoción electoral
no existe en el Ecuador, no es un invento de la Constitución de Montecristi. Esto existe igual en los países más desarrollados de Europa, existe en las democracias medianamente consolidadas de América Latina, en Costa Rica, en Uruguay, en Chile, en Brasil, en Argentina. Es decir, esto no es un invento, esto lo que busca es garantizar cierta equidad en la competencia política para que no gane el que más plata tenga, pues sino el que medianamente algo más de ideas proponga, aunque no siempre tampoco gane el que mejores ideas tenga. Creo que también esto le abriría la puerta a que las campañas sean totalmente financiadas por economías narcocriminales, Buen ¿no? punto, buen A punto, lavar María Laura. dinero, a algo que se supone el gobierno está tratando de combatir. Entonces es bastante delicado porque están, y coincido absolutamente con usted, Mauro, están intentando lanzar mediante estas preguntas gancho que a la gente generalmente podría resultarles atractivas, el hecho de que el gobierno no gaste. Sin embargo, no priorizan de que tenemos un sistema de salud y suscribo con lo que tuiteó el día de hoy Paola Pavón, ¿no? Mientras el sistema de salud se cae, estamos pensando gastar millones y millones de dólares en otra nueva consulta. Volviendo un poco al tema de la Corte Constitucional, Mauro, quería consultarle si hay algún límite de tiempo, si hay algunos plazos tal vez en los que la Corte deba pronunciarse sobre todos estos procesos que se han admitido el día de ayer. Sí, la Corte tiene un término de 20 días para pronunciarse sobre la vía, es decir, para responder y decirle al presidente, mire lo que usted está planteando para modificar en la Constitución, si se lo puede hacer a través de enmienda o no, esto se lo debe hacer a través de reforma parcial o de plano, esto necesita una asamblea constituyente. Luego de eso, la Corte tiene que hacer otro control constitucional sobre el contenido de las preguntas, de los anexos, eh, que, que va a entregar, que entregaría Daniel Noboa para que se le pregunte a la gente. Y bueno, creo que también es importante decir que al menos sobre la pregunta de la Corte Constitucional y de que sean sujetos de juicio político, yo sinceramente creo que eso la propia Corte no le va a dar paso, porque para realizar eso se necesitaría una asamblea constituyente y la Corte no se va a meter un tiro en los pies, o sea, eso sería suicidarse. Lo que pasa es que Noboa sabe que le van a negar eso y es una estrategia política para luego construir un enemigo político, satanizar a la Corte y decir a la gente, miren, se sienten superpoderosos, son un órgano supremo, por eso es que ellos no quieren autolimitarse en su poder, etcétera. O sea, esa va a ser la retórica, la narrativa para tratar de estigmatizar a los jueces y juezas de la Corte Constitucional. Y algo que me parece fundamental, y hacia eso iba, eh, no faltará las voces que nuevamente insistan en que la Corte es correísta, pero la gente tiene que hacer memoria de algunas cuestiones. Esta Corte Constitucional nació íntegramente designada por el difunto Julio César Trujillo. Luego su renovación parcial se dio en el gobierno de Guillermo Lazo y 3 jueces que fueron incorporados en esa renovación parcial fueron muy cercanos a la ministra de Gobierno de Guillermo Lazo, Alexandra Vela. Y en la actualidad, la última renovación parcial de la Corte fue durante el gobierno de Daniel Noboa. Jueces cercanos, puestos por los operadores políticos, de alguna manera, del propio Daniel Noboa. Con lo cual, decir que esta Corte es poco más y de izquierdas o cuestiones de esa naturaleza no tienen ningún sentido porque ha sido integrada, reitero, en la época de Julio César Trujillo, en la época de Guillermo Lazo y en la época de Daniel Noboa. Así es. Bueno, querido Mauro, le quiero agradecer por haber aceptado la invitación el día de hoy. Me quedé con algunas preguntas todavía por hacer. Esperemos podamos tenerlo en una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Un abrazo, Mauro. Gracias por estar acá. Gracias a ustedes, María Laura, Alejandro, siempre a las órdenes. Abrazo enorme. Cuídense mucho. Gracias. Igual.